Claro, evidentemente las personas que te rodean en ese momento, como tú estás vibrando en la falta de amor propio, cuando tú pones un alto en el camino y una determinación, como tú estás encontrándote con que tú no te amas, tú vas a estar encontrando personas abusadoras y que abusan de ti y que tampoco te aman. En el momento que tú vas a tomar ese corte en el camino, en el momento en el que tú dices alto y basta, va a ser cuando encuentres que esas personas desaparecen de tu vida y es bajo ningún tipo de esclavitud, bajo ningún tipo de condición y bajo ningún tipo de norma en la que tú tengas que estar sometido de forma desequilibrada a una persona, ni a una familia, ni a una amistad, ni a nadie, ni a una pareja, a nadie. Piensa qué es el amor propio y piensa de qué forma vas a volver a reiniciar para dejar de hacer lo que no quieres y empezar a comenzar a hacer lo que sí quieres. Y si las personas que están a tu lado desaparecen, eso no importa. Piensa en ti. Otro punto muy importante, tienes que empezar no solo a comenzar a hacer lo que a ti te gusta y lo que tú quieres, sino a pensar en ti primero. Eso no significa que no piensas en los demás y que no quieras el bien común, pero cuando tú empiezas a pensar en ti, entonces tu mundo cambia, porque empiezas a brillar, a tomarte tiempo para ti, para descansar, a tomarte tiempo para disfrutar, a emprender aquello que siempre quisiste hacer, a trabajar en donde siempre quisiste trabajar, a buscar las oportunidades que te corresponden porque se encuentran ahí fuera y nunca lo hiciste porque te conformaste con menos. No vivas en base a los demás y háblale a tu niño o a tu niña interior. Todos llevamos un niño y una niña interior. Ese niño y esa niña, cuando nos hacemos adultos, normalmente la olvidamos o le olvidamos. Y significa que no le estamos dando los placeres y las necesidades que nuestro niño interior necesita. Eso significa que tú te has olvidado a ti mismo o a ti misma para empezar a trabajar en la vida cotidiana de forma estresante, haciendo obligaciones, pero no te estás ni mimando, ni considerando, ni dándote el espacio, el tiempo, ni las necesidades que mereces. Es más de lo mismo, ¿vale? Pero puedes ir apuntándolas para luego meditar sobre ellas. El ego se construye sobre las referencias que tuviste de pequeño, sobre las experiencias y sobre los conceptos incluso que hemos heredado, porque todo esto está incluso en nuestra memoria genética y en nuestra sangre. Fijaros cuán importante es que incluso has podido tener unos padres que te han instruido, te han enseñado de pequeño con ese amor tremendo, pero luego has podido tener algún tipo de gen en tu antepasado o en unos antepasados que tienen ese comportamiento que se alberga en un inconsciente familiar, en un inconsciente generalizado de creencias que automáticamente con cosas que se han dicho en tu familia, aunque tú no las hayas vivido, tú las has heredado. Tenemos que pararnos a pensar cuáles son adquiridas en tus experiencias, cuáles son heredadas, cuáles son a través de las experiencias que no tienen que ver con las adquiridas familiares ni con las heredadas, sino con las que has podido vivir y experimentar con los desengaños, con las parejas, con amistades, con todo lo que hemos dicho. ¿Qué decían de ti en tu infancia? Punto número 1, porque se construyen en base a... Te voy a dar solamente 3 puntos en muchas cosas, pero principalmente la infancia, la cultura y el carácter. La infancia son lo que decían alrededor de ti, ya sean familiares, abuelos, tíos, padres, hermanos. Hay conceptos como tú vas a ser un desgraciado, como sigas así te vas a ver en la ruina. Hay muchas cosas que se pueden albergar de forma automática, que son palabras muy, pero que muy duras, y que de forma consciente o inconsciente se dicen y automáticamente tu subconsciente ya las ha tomado como ciertas. Y esas son las limitaciones que hoy día tú tienes. Te decía, las referencias externas y tu comportamiento. Ahora, en la cultura, tienes que ver en qué país vives, diferenciar los conceptos también culturales, porque tu falta de amor propio también proviene de lo que se ha impuesto socialmente y en la cultura. Tu estatus, si has crecido con más o menos dinero, es muy importante, porque si tú has crecido en una familia pobre, tú vas a ser una persona vulnerable, vas a ser una persona que ha crecido en los escasos recursos económicos, donde te has encontrado que no has podido desarrollar pues unos estudios o no has podido desarrollar
el tener necesidades básicas cubiertas, y eso también puede estar muy arraigado a tu sistema de creencias en las que hoy día crees que no vas o que no tienes el derecho o que no eres el merecedor o la merecedora de tener todas esas necesidades cubiertas porque nunca las has tenido o porque alguien te dijo que tú no eras merecedor de tenerlas. También las características externas identificativas, que son la inclinación sexual, porque el trato discriminatorio también que se sufre a nivel sexual en España o en otros países, según del país que seas, puede ser también que eso te haya mermado en tu amor propio y que tu experiencia ahora sea pues de discriminación, en el que tú estás viviendo de una forma en la que no eres aceptado o aceptada en tu ámbito laboral, en tu ámbito familiar. Es muy importante esto también. Características físicas, si tienes alguna discapacidad, menos digno que otras personas, porque en realidad por esa discapacidad que tú tengas no puedas desarrollar todo lo que puedes y realmente tienes un medio más limitado, pero eso también merma mucho el amor propio y las limitaciones físicas que una persona pueda tener tiene que ser precisamente un trampolín para amarte más, porque eso fue una herida tuya, una herida de guerra o una cicatriz que a causa de eso te hizo mejor persona, porque gracias a Dios yo he conocido a mucha gente con estas limitaciones físicas, porque yo he estado trabajando también para asociaciones de minusválidos, de discapacitados, en los que son personas maravillosas que tienen un corazón extraordinario y son personas con una inocencia espectacular, que lo creen todo, que luchan por sus sueños, que tienen sobre todo una unión familiar maravillosa que yo admiro, porque precisamente se vuelca toda la familia en ayudarles, en amarlos, en protegerlos, en darles todo el ánimo y en que se sientan más queridos que nadie, ¿no? Así es que piensa que tu discapacidad y tu minusvalía te tiene que hacer una persona aún más digna y muchísimo más merecedora de todo lo bueno, porque a causa de eso tú eres un diamante, ¿no? Eres un diamante que por tu sufrimiento te ha hecho ser hoy día una persona que puedes comprender las carencias de otras personas, y tú te has hecho una persona que se ha superado a sí misma para aceptar eso de ti, y eso es de un súper valor extraordinario. Nadie tiene la capacidad de creerse superior a ti, ni porque sea un jefe, ni porque sea un líder religioso, ni porque sea un hermano mayor, ni porque sea padre o madre, ni porque sea... Nadie es, en el ámbito personal y valía, superior a ti. Tú te tienes que acostumbrar a verte como un igual. Nunca jamás permitas sentirte inferior, que aprendas a verte que todos somos iguales, que no hay nadie que pueda tener más valor que tú. Tú te tienes que aprender a ver y a vislumbrar como una igual, como un igual. No hay nadie que, ni por sus títulos, ni por ser jefe, ni por tener empresa, ni por ser líder espiritual, ni por ser un padre, ni por ser una madre, ni por ser un hermano, ni por ser una hermana superior, mayor de edad, ni porque nadie tiene nadie tiene el derecho de creerse superior a ti. Aprende esto porque es importantísimo. Tú debes de sentirte como un igual. Tú tienes que sentirte igual. Cuando tú estés delante de alguien o frente a alguien y en tu interior te debes de repetir: yo soy igual como persona. Vas a ver cómo incluso tu lenguaje corporal cambia. Vas a empezar a tomar lenguaje corporal de seguridad. Y tú a ti misma, cuando te hablas en ese tipo de situaciones, vas a aprender a autocontrolarte mejor, incluso en tus impulsos, en tus emociones. Vas a aprender a desarrollar ese amor propio. Pruébalo porque es mágico, de verdad. Ahora te voy a hablar de Gedeón y Saúl y por qué, después de haber dicho todo esto, los ejemplos de estos dos reyes fueron tan importantes. ¿Por qué? Saúl fue un hombre que fue elegido para su reinado, pero fue un hombre que con el tiempo dudó. Comenzó muy bien, comenzó sintiendo que él era el elegido, comenzó sintiendo que él estaba dispuesto por Dios y para Dios, ganando batallas, fue muy buen rey, pero pasado un tiempo él empezó a tener
una enfermedad mental que le llevó a estar triste, a tener periodos de decadencia, donde ya no era tan buen rey. Llamó a David, que después fue un rey que le sucedió, cuando era un pastor de ovejas, era un chico joven, para que tocara el arpa y le calmara. Pero Saúl, en ese estado en el que él no estaba bien mentalmente, y comenzó a tener mucha tortura mental en el que no era feliz, se dejaba llevar por impulsos de rabia, por la maldad. Saúl perdió la decadencia de ese esplendor mental y ya un profeta le dijo en varias ocasiones que perdería su reinado y que perdería su familia y que no duraría mucho su reinado por la actitud que estaba teniendo, en la que se apartó, dice la Biblia, se apartó de Dios, porque perdió la autoestima, perdió la fortaleza, se apartó del discernimiento y de la verdad. Cuando nosotros estamos vibrando en el amor propio, en la verdad de quiénes somos, eso es Dios dentro de nosotros, cuando Él mora dentro de nosotros. La desesperanza es cuando Dios se va de nuestra vida. La esperanza es cuando Dios está en nuestra vida. Todo lo que se produce respecto, por ejemplo, incluso en los suicidios, es por la falta de amor propio, es por la desesperanza, que no viene por una situación determinada, sino por una serie de acontecimientos desde hace ya muchos años en los que van haciendo mella personal en la persona porque no puede salir de ese pozo. Entonces, cuando se encuentra en ese punto sin retorno y sin salida, es cuando toma esa determinación. El rey Saúl, cuando fue elegido rey, en un principio lo creyó, pero luego perdió la esperanza de creer que realmente fuera elegido por Dios. Y ahí perdió su fe. Ahí fue donde perdió su reinado. Ahí fue cuando empezó con un estado mental de deterioro y de maldad, de no discernimiento, de tortura, de odio, en el que incluso el propio rey David, que tocaba el arpa para él, ordenó que fuera matado. Ordenó que por envidia, porque vio que el rey David avanzaba, vio que antes de ser rey, David avanzaba, que mataba a gente en los ejércitos cuando se le mandaba a las batallas y a las guerras, que la envidia, el odio, la falta de tener a Dios en tu corazón, todo esto parte de la falta de amor propio, de no creerte suficiente, de envidiar a otros, de creer que hay gente que es superior a ti. Y hay gente que lo puede llevar con pena y con tristeza, pero hay gente que lo puede llevar con rabia, con rencor y con venganza. Y esa es la maldad cuando ya apartamos, ¿no?, a Dios de nuestro corazón. Entonces, cuando nuestra vida se ve realmente destruida. Esto le pasó al rey Saúl. Entonces el profeta le dijo que a causa del giro que él había dado, el rey David le sucedió, y ahí el rey Saúl quiso deshacerse de David en varias ocasiones y matarle, pero finalmente el rey Saúl murió en una batalla en la que fue vencido él y su ejército, y en el que vio a sus hijos morir, y en el que finalmente él se suicidó. Sin embargo, Gedeón fue un hombre que no se creía digno, que no tenía esperanza, era un hombre que no se creía capaz del mensaje que le dio Dios, que fue de que él era fuerte y de que él tenía que sacar al pueblo de Israel y ayudar al pueblo de Israel para ser salvo y luchar contra la batalla que le venía. Y sin embargo, Gedeón lo tomó como cierto, se acogió a cada batalla con la fe, se vistió de la fortaleza, que esa es el amor propio, la autoestima. Cuando Dios te da ese mensaje de que tú eres valioso, el ser humano normalmente se olvida de él y vuelve a caer en el pozo, porque el hombre es olvidadizo. Pero si tú mantienes la fe, la cordura, tú mantienes la esperanza, buscas siempre la solución, el proyecto, el proyectarte sabiendo que Dios está en tu corazón, dentro de ti, fuertemente arraigado, y que tu fortaleza es esa parte espiritual que te es dada, el yo soy dentro de ti, que es Dios, que tú lo puedes todo en Él, como dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando tú puedes sobrevivir dentro de tu propia carne con la victoria terrenal. Gedeón tomó como ciertas las palabras de Dios y él no dudó. Sin embargo, Saúl le costó la unción de Dios porque se separó de la verdad. Le costó el trono porque le sucedió el rey David, un rey más humilde, por la altivez que tuvo Saúl, y le trajo una muerte muy cruel. El rey Saúl, sin embargo, cuando Dios lo eligió
porque dice la Biblia que no había hombre como Saúl, y sin embargo cuando el profeta Samuel le dice que será ungido como rey para Israel, esta fue su respuesta. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? El rey Gedeón, cuando el Señor le encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía, le dijo el Señor. Pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El rey Saúl fue llamado por Dios en un momento de necesidad para hacer grandes cosas por su nación. Y aunque Gedeón no solo pensaba que su tribu era pequeña y que él mismo era un ser sin importancia, y también que no tenía futuro ni habilidades, decidió creerle al Dios vivo, y su maravillosa historia aparece en la Sagrada Escritura. La historia de Gedeón nos enseña que no importa cómo nos sintamos, ni qué cosa hemos vivido, sino nuestra disposición a creer a Dios y dejarlo actuar en nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades. Son dos historias de baja autoestima en la Biblia que terminan de dos formas diferentes. Una es: deja de escuchar al mundo, abstente del mundo, dice la palabra. Y otra es: deja de escucharte a ti mismo y a tus temores. Empieza a creer a Dios. Esa es la fe y la fortaleza. Quien te ve como su especial tesoro, como el cual dio la vida. Y no seas como el rey Saúl, que no creyó a Dios y por eso terminó mal, sino más bien sé como Gedeón, quien superó todos sus miedos y sus complejos con la ayuda del Señor, quien lo respaldó hasta el último día de su vida. Bueno, con esto os termino este mensaje, espero haberos inspirado, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.